El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Ciudad de México y su esquema electoral. Nos acompañan en esta ocasión la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández. La comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso. El comisionado ciudadano del Info, Arístides Rodrigo Guerrero García. El doctor Flavio Galván Rivera, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y el comisionado presidente del Info, Julio César Bonilla Gutiérrez. También le damos la bienvenida en este evento a Maribel Olvera Acevedo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Y a la titular de la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la licenciada Rocío Aguilar Solache, en representación del Auditor Superior de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión, moderará la presentación del libro el comisionado presidente del Info, Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, y a quien le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Para nosotros como comisionadas y comisionados del Info es un verdadero honor recibir en casa a dos personalidades tan importantes del mundo académico y del mundo electoral. A mi maestro, el doctor Flavio Galván, toda una institución en esta materia. Para nosotros es un privilegio que esté con nosotros. Y por supuesto a mi amiga, la magistrada Marta Mercado, coordinadora del libro que hoy vamos a presentar. Un libro muy importante para la Ciudad de México, un libro que hace un balance muy puntual, muy específico sobre el proceso electoral 2017-2018, aplicando naturalmente los nuevos criterios en la base constitucional, legal y reglamentaria que rigen hoy a la capital del país en materia de procesos y procedimientos, diría mi maestro, electorales. Ya en su intervención seguramente lo aclarará. Y por supuesto, la vigencia de una nueva constitución en la capital del país. Así que es una obra magnífica, una obra que sin duda tiene que ser analizada en esta coyuntura rumbo al 2021. Naturalmente el Sistema Nacional Electoral, su vigencia, como se conoce, tuvo su primer gran, tamiz en el 2015, pero no es hasta 2018, con esta gran elección federal concurrente, donde ocurrió la elección de casi 30 entidades federativas, donde se hace un balance desde la Ciudad de México con relación a estas nuevas reglas en materia electoral. Así que para mí es un verdadero honor presentar esta obra de mi amiga la magistrada Marta Mercado, que coordinó estos trabajos desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y agradecerle por supuesto los comentarios que se emitirán por parte de mis compañeras comisionadas, tanto de Marina San Martín como de Elsa Viviana y por supuesto Arístides Rodrigo, que aquí analizarán los temas vinculados con este libro. Así que sin más, me gustaría darle la palabra al doctor Flavio Galván, que es especialista en Derecho Privado, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la misma universidad, profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, con sede en San Salvador, República de El Salvador, y en las universidades autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, México. Ha sido expositor en diversos asuntos vinculados con el derecho constitucional, fiscal,
registral, notarial, procesal, civil, familiar, electoral, probatorio, procesal y derecho disciplinario. En fin, si tuviese que leer toda la semblanza de mi querido maestro, nos llevaríamos todo el día. Basta decir que es una de las principales instituciones del derecho electoral en nuestro país. Por tanto, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar hoy con nosotros. Adelante, por favor. Siete minutos para realizar cada exposición, por favor. Creo que después de las palabras del comisionado presidente, lo mejor que podría hacer es guardar silencio, para que así crean todo lo que dijo y que yo me vaya investido de esas generosidades, pero que no corresponden a la realidad, sino al cariño que el comisionado presidente tiene por mí y varios de los que aquí nos encontramos, que hemos coincidido en las aulas universitarias o en las instituciones electorales primero, y ahora con un gran acierto en las instituciones de publicidad, como digo yo, que es como surge en el derecho romano fundamentalmente, teniendo el antecedente del ágora en el derecho griego, y que ahora le denominamos transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, y un tema sumamente importante con el que podría iniciar la presentación de esta obra: la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es solo desde el punto de vista económico. Nuestra representante de la auditoría de la Ciudad de México tal vez me dé la razón. La auditoría, la rendición de cuentas debe ser integral. ¿Qué es lo que hemos hecho con todos los recursos económicos, materiales, personales, intelectuales y obviamente de tiempo? Quien escribe se compromete, y en este caso los señores y señoras consejeras, consejeros, magistradas y magistrados de las instituciones electorales de la Ciudad de México, bajo la coordinación de la magistrada Marta Mercado Ramírez, han tenido el atrevimiento de escribir. Ella asumió el papel quizá más difícil de la obra: coordinar, porque el coordinador tiene que ser imperativo, con una autoridad amable para poder pedir, exigir la entrega de cada una de las aportaciones. Quizá leer todas las aportaciones y no poder emitir opinión por esa función de coordinación y por respeto a la libertad de expresión, obviamente de pensamiento previo, de todo aquel que participa en la obra colectiva. Hacerse responsable de la obra sin ser responsable de su contenido. Felicidades, Marta, por este trabajo tan importante que ha recorrido casi toda la República. No sé cuántas presentaciones lleva en cada una de las entidades federativas, pero que ha sido un éxito. Y por supuesto, la obra de cada uno de los autores. Si revisamos el catálogo, vamos a encontrar cómo se van abordando temas de difícil explicación. El federalismo electoral, inexistente para mí en este momento. Cuando el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, me preguntó sobre mi opinión en 2013 de la reforma que después fue en 2014, le dije que era una reforma inconstitucional. Llamó a su consejero jurídico, el licenciado Humberto, no recuerdo el apellido, su padre fue un gran amigo mío, nada más que llega la edad en que van perdiendo los datos. Sí, gracias.
Ya ven como la mente fresca, así se acuerda, Humberto Castillejos. Y le dijo: Beto, ve lo que dice el magistrado, anota por favor. Y empezamos el cuestionamiento de por qué inconstitucional. Dije: señor presidente, es fácil. México es una república democrática representativa federal y usted está promoviendo, bueno, no, usted sabía que no era él, una reforma nacional. Esto es propio de países centralistas, no de países federales. La modificación de la denominación del instituto no fue cambio de una F por una N. Realmente el Instituto Nacional Electoral es un auténtico Instituto Nacional Electoral que se ha subrogado las facultades de los institutos locales para organizar incluso elecciones municipales. ¿En dónde está el federalismo electoral? Sepultado, a pesar de lo que prevé la Constitución. Y la misma Constitución prevé estas facultades nacionales del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que repensar el tema. El voto de los mexicanos en el extranjero, otro de los temas. Mi hija y mi yerno en 2018 estuvieron fuera del país. Decía mi hija: papá, ¿puedo votar? Le dije que no. Oye, pero el voto de los mexicanos en el extranjero, le dije, es para residentes en el extranjero. Y entonces para los mexicanos que seguimos arraigados al país y que salimos por cuestión de trabajo, de turismo, de estudios, de lo que sea, no podemos votar en el extranjero. Sí, son temas que debemos de repensar, que incluso cuando se reguló en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los senadores me preguntaron que si se podía utilizar el libro octavo, que no tenía contenido, porque su contenido era para elecciones del Distrito Federal, que ya tenía su propia legislación, y les dije que sí. Si no tiene contenido, ¿para qué le agregan un título noveno si el octavo está vacío? Todo está derogado, se puede utilizar. En fin, hay varios temas que debemos de replantear en cuanto al voto de los mexicanos en el extranjero. Y, por supuesto, la contrapartida que no está tratada, el voto de los extranjeros en México. ¿A dónde producen riqueza? ¿En dónde pagan impuestos? ¿De qué gobierno dependen? ¿Qué gobierno van a sufrir junto con los demás mexicanos? Pues tienden o deberían de tener derecho a votar. Es un tema que en México no hemos planteado, o cuando menos no con la intensidad y la seriedad que se requiere. El otro tema que está aquí, anunciado la paridad en asuntos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un tema de suma importancia. Paridad es uno y uno, con iguales derechos e iguales deberes, que no es lo que se ha pretendido postular. Lo que se ha pretendido es la integración paritaria de las listas de candidatos. Y empezamos con una cuota de 30% para candidatos por el principio de representación proporcional. Por ahí hay un libro que tiene como título Contigo aprendí, y el número de expediente en donde de manera antijurídica la Sala Superior les ordenó a los partidos políticos en 2011 que sus listas de candidatos de mayoría relativa fueran o cumplieran el principio de paridad. La ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecía cosa distinta. Contra disposición expresa de la ley, la mayoría de Sala Superior dictó esta sentencia, que fue motivo de premio en la Organización de Naciones Unidas. Yo voté en contra. Les dije al votar en contra y emitir mi voto particular, cuando rendí protesta, me comprometí a cumplir la Constitución
y las leyes que de ella emanen y hacerlas cumplir. Puede ser una norma injusta, pero nadie la ha declarado inconstitucional y menos inconvencional, por tanto me obliga y yo la aplico. En fin, hay muchos temas, pero no quiero abusar del tiempo. Señor presidente, señoras comisionadas, señora magistrada, señor comisionado, gracias por esta oportunidad de platicar en un ambiente un poco diferente lo que tenemos que vivir y saber todos los mexicanos, porque votar, decía yo muy temprano, es un acto jurídico, y el acto jurídico no solo es acto de voluntad, debe ser acto de raciocinio. Si votamos con el hígado, quién sabe si después no tengamos que replantear lo que hicimos, pero sin posibilidad de dejar sin efecto ese acto. Si votamos con el cerebro y el corazón, será otra cosa. Gracias por todo. Pues como ven, con lo expuesto se confirma mi dicho. Es un privilegio siempre escucharlo, doctor y maestro. Ahora vamos a continuar con esta exposición para escuchar a mi compañera comisionada ciudadana del Instituto Elsabiana Peralta Hernández, que cuenta con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con mención honorífica, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Desempeñó los cargos de Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese tribunal, asesora y secretaria técnica de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Fungió como secretaria proyectista, secretaria actuario y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales durante casi 20 años y tiene, bueno, muchos reconocimientos y méritos académicos que también son dignos de ser apreciados. Pero sin más, para escuchar su presentación, le doy la palabra. Adelante, comisionada, por favor. Gracias, presidente. Sí, si le sigues con el currículum, como dice la comisión, la maestrada Marta, ya no hay libro. Entonces, no, a lo que estamos aquí en esta mañana, y gracias por la presentación, es por el libro. Por este libro que tuvo a bien coordinar nuestra querida amiga Marta, y que además muchas colaboraciones importantes están aquí, sobre todo que tienen una gran y vasta experiencia en el tema electoral. La verdad es que yo debo reconocer que me fue muy ilustrativo hojearlo, leerlo, porque yo no soy experta en materia electoral, ¿no? Entonces, creo que sé lo mismo de electoral que de transparencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido bastante ilustrativo y bastante enriquecedor. Y una de las cosas que siempre me gusta hacer cuando se hace la presentación de un libro es precisamente provocar a las personas para que lo lean, para que lo consulten y, como en este caso, para que lo tengan siempre a la mano como un tema en el que van a contar en un solo momento con la opinión de expertos en el tema, de gente que sí sabe de este tema electoral y que lo ha plasmado a través de diferentes casos. Aquí en este contenido, en esta obra que hoy nos convoca, pues se escribieron consejeros, consejeras, magistrados y magistradas, todos de este ámbito local electoral, y que han participado, como les decía, con su experiencia en muchísimos quehaceres que se han dado de manera muy particular en la Ciudad de México, porque la historia electoral de la Ciudad de México es muy especial. Creo que se diferencia de muchas otras entidades de nuestro país e inclusive de la propia federación por esas características que ha tenido a lo largo de su breve historia como ciudad, en la que hemos tenido los que nacimos aquí la posibilidad de elegir, ¿no?, a nuestros representantes. Cuando yo nací, que no tiene mucho, por cierto, y voy a hacer un comercial, se acaba de festejar hace poco. Entonces, bueno, cuando yo nací era Distrito Federal, y como Distrito Federal dependía de la Federación, es el asentamiento de los poderes, que lo sigue siendo actualmente, pero en un esquema distinto,
y nosotros no votábamos por nuestras autoridades, ¿no? El trabajo que se hacía aquí era muy distinto. Cuando va cambiando el esquema, a mí me toca ya después cuando me dan mi credencial de elector, pero después de muchos años, que fue en el 94, sí, ¿verdad? En el 94, creo que sí, por ahí así se me fue la fecha, que ya comenzamos, ¿no? Con el tema de poder elegir nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que de verdad, les decía, en este cambio, donde también nuestras autoridades legislativas han cambiado de forma, donde nuestras autoridades ejecutivas han cambiado, donde inclusive nosotros como autónomos somos de reciente creación y nuestra naturaleza también ha ido cambiando y reformándose en la Ciudad de México, pues la verdad es que lo que se narra aquí en este libro nos permite a todos nosotros conocer esa historia desde el punto de vista electoral de la Ciudad de México. Entonces a mí me gustaría que ustedes, aparte de que lo quieran leer como este esquema ilustrativo y cultural, pues también como una ayuda, ¿no? o un material que ustedes tengan a la mano para comprender lo complejo de estos procesos electorales en la historia de la Ciudad de México. ¿Cómo ha significado organizar comicios en una ciudad donde somos mucha gente, en un territorio tan pequeño y donde además también somos una ciudad muy participativa? La gente aquí, a diferencia de otras entidades, es muy participativa, muy diversa, muy conforme hasta cierto punto también, y se involucra mucho en las decisiones, ¿no? Últimamente ha sido todavía más así. Y entonces, bueno, cómo se ha ido construyendo el tema de paridad de género en las candidaturas, la integración del consejo y las concejalías antes delegaciones, así como la implementación de casillas únicas y la votación de capitalinos residentes en el extranjero, que ya muy bien y nos ilustró el magistrado hace rato sobre algunos inconvenientes sobre este tema y también los convenientes que tiene. Esta obra también habla de la inclusión del voto de los mexicanos, les decía, en el extranjero, la figura dentro de estos contextos del diputado migrante, ¿no? en la Ciudad de México, así como la paridad de género en postulaciones y candidaturas independientes, que también era una figura que pues no se daba mucho a nivel nacional y pues menos acá, ¿no? Esquemas que configuran un modelo de democracia más inclusivo, pues los instrumentos de representación tradicionales se volvieron hasta cierto punto obsoletos ante tantas voces que en su momento ya no se sentían escuchadas, y que además aquí en la Ciudad de México, con una población de tantos millones de personas, que no fueran escuchadas y tomadas en cuenta en un tema tan importante como es el electoral, que involucra a las personas en la toma de decisiones, pues es algo que ha sido, les decía, muy relevante, y que por eso yo los invito a que leamos el libro para entender cómo es que ha pasado esto. De igual manera, se plantean instrumentos de democracia directa como el presupuesto participativo, que también ha tenido su evolución en la Ciudad de México, y su captura, como diría Lourdes Morales, ¿no? Ese es también todo un tema muy importante que hay que analizar. Lo relativo a los plebiscitos, los cuales ante la crisis indudable y creciente de nuestro sistema político han buscado una mayor legalidad y legitimidad en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas a implementar. Otro tema importante que se retoma en este trabajo es el relativo a la propaganda política. Y aquí me voy a detener un poquito, porque hoy en día el avance de la tecnología, y aquí ya va teniendo relación con nuestro tema, el avance de la tecnología y la informática ha cambiado muchísimo todos estos esquemas. Su control, su regulación es de suma importancia, porque ya entran aquí, y lo hemos visto en elecciones tan importantes, por ejemplo, como la de Estados Unidos, ¿no? Cómo los factores tecnológicos, las redes sociales, inciden muchísimo. La decisión está en nuestras manos, por así decirlo, pero ya no tanto en nuestros likes, sino en las manos de quién está recopilando esos likes, de quién los está perfilando y de quién los está utilizando para llevar a cabo, decisiones que pudieran correspondernos a nosotros, pero que están quedando en manos
de grandes empresas, donde inclusive el propio poder político no está teniendo control, y esto le preocupa muchísimo al poder político. El tema electoral frente a esquemas de redes sociales y tecnología está cambiando, y está cambiando muchísimo. De verdad que hay que involucrarnos en esto, porque además tiene que ver con un tema de datos personales, y por eso les decía, aquí se va vinculando con nosotros. Es un tema de datos personales, de cómo se está utilizando nuestra información en diferentes plataformas para poder inclusive utilizarla con fines electorales. Aquí hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia, como se ha observado en los últimos años, ¿no? Y también cómo el uso de redes sociales expone a todos los candidatos o a todos los aspirantes electorales en esquemas en los que ya inclusive lo que alcanzaban antes a hacer para posicionarse, ahora ya no les alcanza, ¿sí? Ahora las redes sociales pueden tumbar una campaña política bastante estructurada simplemente con una serie, pues hasta de fake news, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo esto, el análisis que se hace de cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en todo esto. Es un tema que les decía, yo los iba a provocar a que lo lean, y pues aquí hay algunos comentarios muy interesantes al respecto, que de esos no les voy a platicar, porque de eso se va a tratar, de que ustedes los encuentren, ubiquen y vean de qué estoy hablando en este contexto. Y ya para ir cerrando mi exposición, en este punto quisiera abundar un poco. Les decía, pues es crucial que se legisle estas aristas en el tema electoral, que la legislación tiene que ser local y tiene que ser nacional, pero la legislación ya no está alcanzando el tema electrónico, porque el uso de redes y la intromisión de grandes empresas rebasa el tema de soberanía, rebasa un tema territorial y rebasa un tema de competencias. Este es un ámbito global donde hay que trabajar en aspectos internacionales para lograr un adecuado control y uso de esto en beneficio de la democracia, que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Que haya una democracia efectiva y que no se vuelva ahora del lado de quienes tengan el control. Hay que comunicar un mensaje a la ciudadanía de responsabilidad acerca del uso de todo esto, y también de un manejo y un cuidado adecuado de sus datos personales. Cuando den un like, piensen en las implicaciones que tiene ese like, porque los puede vincular con algún partido, con algún esquema, con alguna preferencia política, en fin. Todo esto hay que ser responsables. Yo siempre he sido partidaria de involucrarnos en los temas de tecnología y de protección de datos personales con un esquema de responsabilidad, de conocimiento, más que de temor, ¿sí? No podemos ya sustraernos del uso de esta tecnología, porque si nos sustraemos quedamos aislados socialmente, y eso ya no puede ser. Tenemos que ser cada día más participativos, pero más responsables y más conscientes. Por eso es que lecturas como esta nos van diciendo por expertos, sobre todo en la materia electoral, cuál es el camino a seguir y cómo nos vamos a posicionar para evitar ser víctimas de ese mal manejo y de mal manejo de nuestros datos personales, de la manipulación del conocimiento, de nuestras preferencias políticas, sociales, etcétera. Todos conocemos el caso de Cambridge, no les platico más, nada más basta meternos igual a internet y vamos a encontrar un montón de información al respecto. También evitar caer en el uso de redes sociales propiciando la difamación de las personas. Seamos responsables, y aunque no coincidamos políticamente con alguien, pues hay que tratar de respetar esa preferencia política y ser propositivos en la idea de construir una democracia responsable también, y una efectiva democracia. Es de suma importancia contar con normativas al respecto, no dejar vacíos legales, porque sí hay algunos temas que se tratan donde, bueno, pues de manera muy interesante nos exponen esos vacíos legales que hay en la materia y que han permitido ciertos recovecos para seguir permitiendo a su vez viejas prácticas. Finalmente concluyo con que es preciso y oportuno realizar este tipo de ejercicios, como es esta compilación, y felicito a quien se tomó la molestia de hacerlo, magistrada y amiga, porque no es fácil, de verdad, compilar a tantas personas tan ocupadas, a las que luego se les olvida mandar el artículo y no sé qué tantas cosas pasan alrededor de todo esto, que no es fácil,
pero por eso se merece la estrellita quien lo hizo, porque conjuntar el trabajo de tantas gentes tan expertas no es sencillo, y además ella también vaciar su expertise es de suma riqueza para trabajos como este. Yo la felicito y felicito a todos los que escribieron por llevar a cabo este análisis y una reflexión en torno a nuestro sistema electoral, particularmente el local, y reconocer este trabajo a través de ensayos, artículos que ustedes podrán ir identificando para poder adquirir un conocimiento, porque de hecho de esto se trata también el acceso a la información, en adquirir conocimiento a través de temas como estos, en materias tan técnicas como en este caso la electoral. Hoy más que nunca se necesitan instituciones fuertes, confiables y transparentes, que no den cabida a movimientos sociales o golpes de Estado que pongan en peligro nuestra estabilidad social, nuestra democracia. Tengamos mucho cuidado con este tema, preocupémonos, adquiramos ese conocimiento, alleguémonos de toda la información necesaria para poder ser ciudadanos responsables, participativos y realmente hacer de la democracia una realidad y no un mero discurso. Muchísimas gracias por permitirme comentar estas breves ideas que yo creo, como digo en otros escenarios cuando son tan temprano, bueno, ya ni tan temprano, yo creo que son producto de la falta de cafeína, ¿no? Pero espero les deje a ustedes un poquito de reflexión al respecto, pero sobre todo me inviten a darle un fuerte aplauso a quien llevó a cabo esta obra y que nos permite estar esta mañana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, comisionada Elsa Viviana. Sin duda hay muchos retos por cubrir en nuestra democracia, no solamente en México y en la capital, sino en toda nuestra región. Y en efecto, el análisis que hace en la vinculación a la protección de los datos personales y el caso Cambridge Analytica, que sacudió al mundo entero, al Congreso norteamericano y al Congreso europeo, con relación a la utilización indebida de una gran cantidad de datos personales vinculados con una estrategia electoral dirigida, tiene que ser parte también del análisis de estos días. Muchas gracias, comisionada Elsa Viviana. Ahora le doy la palabra también con mucho gusto a otra de nuestras destacadas comisionadas, a Marina San Martín Rebolloso. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España. Ha sido servidora pública tanto en el ámbito federal como en el local, en instituciones de los tres poderes y en órganos constitucionalmente autónomos. Se ha especializado en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto. Ha sido profesora de maestría, ponente y capacitadora en las maestrías antes indicadas, cuenta con diversas publicaciones, en fin, también tiene un amplio espectro de conocimientos, tanto profesionales como académicos. Pero bueno, le doy la voz para el caso que hoy nos convoca. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bienvenida, magistrada, coordinadora de esta obra. Es un honor estar aquí con el doctor Flavio Galván, maestro de la facultad, de verdad. Además, muchos de los casos prácticos, doctor, que le tocó ver de secretario de acuerdos más en la magistratura, pues han dado lugar también a tantas reformas. Entonces, nada como vivirlas, ¿no? Y obviamente, pues con mis compañeros, muy honrada de acompañarlos. De verdad, Marta, me sumo a las felicitaciones. Coincido que quien hace la coordinación de un texto es un guerrero, porque tiene que andar tras todos, y hacer ese esfuerzo de compilar las distintas ensayos y las distintas ideas es muy valioso. Y muy valioso y oportuno, creo, la presentación del libro, hablando de la Ciudad de México, como bien apuntaban, ya en una nueva Constitución, siendo Ciudad de México ya, y recopilando toda la historia, digamos, que ha tenido el proceso electoral y las reformas y demás en nuestra capital, pero ligada a lo que decíamos en términos nacionales. Yo no puedo hablar más que de mi lado también de acceso y transparencia, porque efectivamente, aunque tuve un breve paso en el área electoral, no soy experta en electoral como quienes se sientan aquí,
Pero como se trata de instituciones, como le decía yo ayer a la magistrada que tuve oportunidad de coincidir con ella, pues somos instituciones que somos hermanas en cierto modo, porque lo que hacemos con estos derechos que garantizamos, tanto de acceso a la información como el caso electoral, es ayudar también a construir ciudadanía, y creo que eso es un tema importante a dejar en la mesa. Y adicional, tomo y empiezo con el cierre del doctor Flavio Galván, que decía que hay que tomar las decisiones que hacemos de nuestro voto, si bien entendí la idea, doctor, de manera consciente y con nuestro corazón, y para poder estar en esa manera consciente necesitamos información, y obviamente con la información que vamos tejiendo, pues es la manera en que podemos tomar esa decisión en un momento dado, que no se puede revertir sino hasta en un tiempo posterior, y una vez que eso ocurre, en el camino participar e involucrarnos en el tema. Y retomo muy rápido porque sí quisiera también mencionar, para que se queden, como bien decía la comisionada Viviana, picados. Es un libro fácil de leer en su esquema, es sencillo, digamos que también eso es de reconocer a los autores. Son magistrados y son consejeros, pero hacen ellos el esfuerzo de narrar de manera breve en cada ensayo, de manera muy sencilla, pues, para la gente que pueda entender este proceso. Y en la primera parte, que es del federalismo, se hacen, ustedes encontrarán en cada apartado, digo, para alguien como yo, que no es la experta para nada en electoral, pues una narrativa fácil de entender dónde estamos, y eso creo que vale para cualquier persona. Es decir, narran cómo se dieron las reformas, en cada tema importante narran cómo se llegó a lo del voto en el extranjero, cómo se llegó a lo de propaganda política, y luego al final siempre ponen algún punto de retos o algún punto de reflexión, porque los temas que se tocan son actuales, que eso también me parece bien interesante. No solo el federalismo, pero no en esta base de antaño, sino como dice el doctor Galván, y yo coincido con él, y gracias por poner el tema, sí creo que somos bien centralistas en el sentido, y lo voy a decir así, en el camino, ¿no? Y ahí lo ligo con los temas que nosotros vemos, no solo en el tema electoral, a sistemas, como decía la doctora Marvana, problemas nacionales, leyes generales, sistemas nacionales. Y entonces estamos caminando, aunque eso debería construir un federalismo, digamos que se coordine y que se articule ante problemas nacionales, que ese es el objeto de esas reglas, al final transita en un tema que puede volverse central. Y ese es uno de los retos a cuidar. Nosotros en el Sistema Nacional defendemos que cada estado, incluyendo la Ciudad de México, tiene un peso y bandera para tener un papel preponderante, pero eso hay que construirlo sin que sea absorbido por la parte central y se armonice. Entonces ese reto lo pondría ahí y ellos lo narran muy bien. En el voto en el extranjero coincido también con el doctor, ahí sí mi hermano vive en Estados Unidos, doctor, y les comento al resto, y sí votó en este mecanismo nuevo. Entonces también, digamos, es todo un reto de cómo se vota, que si por la parte postal, porque en algún momento él tuvo que venir, porque no podía conseguir la boleta allá. Entonces cosas prácticas que en la realidad también alteran este derecho, y obviamente coincido con la reflexión de los extranjeros aquí, ¿no? Y en este camino, acceso a la información no es solo ciudadano, cualquiera lo puede ejercer para llegar a este punto de información. Candidaturas independientes, bueno, pues un tema que plantea el autor ahí, creo que fue una magistrada o autor, no recuerdo, pero en el caso de quien lo escribe, plantea el punto del problema de legitimidad que tienen actualmente los partidos políticos. Y en el tema de legitimidad viene un tema de confianza, de no creer y por eso inventar o generar la figura de candidatura independiente, vista y puesta a prueba ahora con todas las problemáticas o balance que detonó. Y ahí también viene un tema de qué tanta transparencia tienen, qué tan sujetos obligados son, y luego los candidatos independientes dónde quedan. Digo, ahí lo cruzo y eso es otro tema a marcar. Propaganda y redes sociales, qué tema, no solo ahí sino en temas también de información. Y digamos, habiendo estado en otro paso en la propia Secretaría de Gobernación, donde se ve estos temas de los tiempos oficiales, bueno, ¿qué quiere que les diga? Ahí, ¿qué tanto estoy yo divulgando un tema de programa, ¿no? Digamos, de gobierno, o qué tanto sí estoy haciendo campaña, o qué tanto estoy agrediendo al otro y no es un tema subjetivo? Se ha aportado, o sea, la tendencia ha sido pues libertad de expresión, porque ahí cruza además con otros derechos, pero como dicen, ahí se los dejo para que lean esos dos apartados. Y democracia participativa, nuevos elementos que se meten a nuestro esquema electoral, donde tiene que ver con información necesariamente y con una participación permanente, más allá de la democracia formal, de la del día del voto, sino la que está uno constante haciendo todos los días.
Y ahí entra el presupuesto participativo como un solo ejemplo, ¿no? Es decir, ¿en qué vamos a gastar? Decidamos en una colonia, pero ahí con los temas de riesgo que ha habido, ¿no? Que tiene que ser una legitimidad de la decisión, el alcantarillado, luz, etcétera. Esos ejercicios hacen que la gente empiece a involucrarse con más interés y viendo la efectividad y debilidades de los mismos, pero creo que eso ayuda a dar un rumbo de no solo en el día electoral, como bien decía el doctor Galván, ¿no? Y ya tomar una decisión que, híjole, ya nos esperaremos a que pase el tiempo y en la siguiente rectificamos o reafirmamos o lo que queramos con información, sino en el camino vamos exigiendo. Para no extender el tema, yo diría que estos temas del libro, que son 9 ensayos interesantes, actuales y fáciles en escritura, tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo, por eso bienvenida a nuestra casa, magistrada. Gracias por usar este escenario para tu libro que tiene que ver mucho con nosotros. Estos derechos, lo que hacemos tanto el Info como lo que hace el Tribunal y las instituciones electorales buscan fortalecer a las instituciones, construir ciudadanía, y yo diría que el engranaje se da de la siguiente manera: podemos tomar mejores decisiones si tenemos información. Para eso tenemos que vigilar constantemente el actuar de nuestras autoridades, y en eso tiene que ver con rendición de cuentas y ser participativos en el camino, porque el punto al final está en el centro, como decía el presidente, el ciudadano sólido, construyendo digamos el país que quiere, y para eso necesitamos ciudadanos bien formados. Felicidades, querida magistrada, gracias por la invitación de comentar y por el honor de compartir esta mesa con quienes me acompañan. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Sí, también, sin duda, la revisión que tenemos que hacer a nuestro esquema federal es una constante, no solamente en la academia, sino en la práctica. Cuando nos dirigimos a nuestros alumnos, maestros, siempre les decimos que el federalismo es una ficción en México, ¿no? El federalismo, viendo la joya del artículo 73 constitucional, que es la concentración del poder y del centralismo en México, bueno, de ahí la derivación de otros problemas con nuestro federalismo auténtico, como bien señala la comisionada San Martín, y por supuesto la vinculación con el acceso a la información hoy en día hacia los partidos políticos, que con la reforma en materia de combate a la corrupción se agrega como nuevo sujeto obligado a los partidos políticos, como una posibilidad real y material de la gente de acceder a información que antes de esta reforma no se podía acceder de manera directa, y que naturalmente era una exigencia social que se vincula con otro tema que bien marca la comisionada Marina, que es el de la participación social o ciudadana en temas electorales. Entre mayor información haya sobre temas electorales y sobre quienes compiten en una elección, mayor participación habrá. Así que muy interesantes reflexiones. Seguimos ahora con mi compañero y amigo, el comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la máxima casa de estudios en el ámbito profesional. Se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, todos ellos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bueno, y también tiene una amplia trayectoria profesional y académica. Así que le doy la palabra al comisionado Guerrero, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado presidente, por la también amable presentación que realizas, pero en esta ocasión sí, precisamente lo que venimos a hacer es a presentar este libro y a convencerlos de que lean este libro, y tienen dos vías para poderlo leer. Una vía que es física, que veo que tienen algunos ejemplares instalados aquí en la mesa, y otra vía que es digital, ya que se puede descargar de manera electrónica. De igual manera, es un gusto estar con el doctor Flavio Galván, que además ya es un aliado permanente de este instituto. Nos acompañó a la Feria de la Transparencia en Milpalta, y aunque toda la trayectoria y la expertise del doctor Flavio Galván ha sido en materia electoral, ya lo hemos ido adoptando en materia de transparencia también, y
ha sido también un aliado e invitado constante en este instituto. Por otro lado, magistrada Mercado tiene casi a todo el pleno del instituto arropando este acto académico, que a final de cuentas resulta enriquecedor porque las instituciones también hacemos academia y el coordinar un libro representa un reto importante. Entonces, felicitar que se haya llevado a cabo la coordinación de este libro, que además resultaba necesario en la Ciudad de México, dadas todas las innovaciones que hemos tenido en esta capital del país, a partir precisamente de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016, y que en su momento dio a pie a la Constitución de la Ciudad de México y que presenta aspectos bastante interesantes que vale la pena seguir debatiendo. La materia electoral y transparencia, acceso a la información, son materias primas hermanas, son materias que incluso nacieron juntas con la reforma constitucional de 6 de diciembre de 1977. Nacen juntas y curiosamente tras diferentes reformas constitucionales han coincidido hasta en fechas. El 13 de noviembre de 2007 me llega a la mente, también se reformó el artículo 6 y el artículo 41 constitucional, y las últimas dos reformas, tanto electoral como en materia de transparencia, tienen 3 días de diferencia. En materia de transparencia, del 7 de febrero, y en materia electoral del 10 de febrero, ambas del año 2014. Entonces, han ido evolucionando y caminando juntas de la mano estas dos materias, y hemos prácticamente coincidido en muchos temas. Uno de ellos fue el que comentaba hace rato la comisionada Marina con respecto a la nacionalización de las propias instituciones, antes el IFAI, ahora INAI, antes el IFE, ahora INE. Pero bueno, vamos a platicar un poco del libro para tratar de terminar de convencerlos y para que de esta manera se pueda leer. Como bien ya lo comentó la comisionada Viviana, el libro se encuentra estructurado en 9 ensayos. 9 ensayos que abarcan diferentes temas y que fueron escritos tanto por consejeros electorales de orden local como por magistraturas electorales. Y en ellos abordan diferentes temas, ya algunos de ellos se señalaron aquí. El primero de ellos es el federalismo electoral en México, balance de la reforma constitucional de 2014 desde la perspectiva del propio Instituto Electoral, y señaló la autora, en este caso Miriam Alarcón, algunos elementos interesantes, cómo se fue poco a poco coordinando la actuación del entonces Instituto Federal Electoral con los institutos electorales de las entidades federativas, y el antecedente más remoto que tenemos, que fue la casilla única. Entonces, el federalismo es un elemento esencial y un elemento que sin duda va a dar a pie a mucho más en ambas materias, tanto para el Sistema Nacional de Elecciones como para el Sistema Nacional de Transparencia, ya que es importante la articulación que tengamos los órganos garantes locales con el propio INAI y la propia articulación que tengan los institutos electorales locales, con el denominado soples, con el propio INE, pero también los tribunales electorales de las entidades federativas, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿cómo se va dando esta coordinación? Pero ojo, siempre con respeto al federalismo, porque siempre lo he dicho, desde lo nacional pueden surgir muchas figuras que puedan ser interesantes y que a su vez puedan ser retomadas en el ámbito nacional, y si no, pregúntenle a Mariano Otero, que en 1841 en la Constitución de Yucatán incorporó el juicio de amparo y ya es una institución nacional. Entonces hay muchas innovaciones en la Ciudad de México que a su vez pueden ser muchas innovaciones electorales en la Ciudad de México que a su vez pueden ser referente en el ámbito nacional. Un ejemplo muy concreto es el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México, que señala que el Congreso de la Ciudad de México estará integrado de manera paritaria. Ello implica 33 hombres y 33 mujeres. Ojo, el 41 de la Constitución Federal señalaba paridad en la postulación. La Constitución de la Ciudad de México señala paridad en la integración. Entonces, ese es un elemento bastante interesante y que de hecho es un elemento que se toca en el capítulo 3, denominado la paridad en los asuntos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en donde incluso hubo un asunto bastante interesante en el que se tuvo que decidir si era posible que dentro de las alcaldías los concejales, dentro de la conformación de las alcaldías y teniendo a los concejales, si deberían ser
50% hombres y 50% mujeres, son 10, es decir, 5 hombres y 5 mujeres, o si podría darse un caso en el que hubiera 6 mujeres y 4 hombres, pero no 6 hombres y 4 mujeres. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México? No se las voy a decir para que lean el libro. Entonces, este es uno de los elementos interesantes que toca precisamente esta obra. Bueno, son muchos los temas que vale la pena seguir señalando. Candidaturas independientes, bueno, más bien en la Ciudad de México se les denominó candidaturas sin partido. Es bien interesante porque en la Ciudad de México, en el texto original de la Constitución, en el primer proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se señalaba que los candidatos sin partido podrían acceder al Congreso de la Ciudad de México por la vía de representación proporcional. Eso no existe en ninguna entidad federativa. Bueno, tampoco existe en la Ciudad de México porque ya en el proyecto final de la Constitución ya se retiró esa figura por una deficiencia que había en el propio diseño del sistema electoral. Entonces son temas interesantes, pero ojo, si hay candidaturas sin partido por la vía de representación proporcional para acceder a los concejales. Y respecto a candidaturas sin partido, también el propio Tribunal Electoral tuvo, y ahí le tocó a la magistrada Mercado, tuvieron que tomar una decisión. Un candidato sin partido, hombre, puede tener como suplente a una mujer y una candidata sin partido mujer puede tener como suplente a un candidato hombre. Todo esto lo saco a colación por el tema de las Juanitas, que ustedes recordarán que en muchos casos se postulaba a una mujer como propietaria, al hombre como suplente, y lo que ocurría era que renunciaba el hombre y para efectos de que subiera la mujer. Pero hubo una decisión interesante hay que tomar. Al revés, ¿se puede o no se puede? Es decir, un hombre, en el caso de las candidaturas sin partido, ¿puede un hombre tener a una mujer? ¿Puede una mujer tener un hombre o solo la mujer puede tener a mujer y el hombre tiene que ir hombres? Es decir, tienen que ir en parejitas. Tampoco les voy a decir la conclusión para que lean la obra que estamos presentando en este momento. Entonces son bastantes temas interesantes. Otro de ellos es el voto de los ciudadanos del extranjero. Ya se comentó de manera reiterada, pero un elemento adicional es la diputación migrante. La diputación migrante que está contemplada en diferentes entidades federativas, como es el estado de Zacatecas. Pero ojo, en el caso de la Ciudad de México, la diputación migrante no es constitucional. Es decir, en la Constitución de la Ciudad de México no se señala que necesariamente debe haber una diputación migrante. Anteriormente estaba en el Código Electoral, ya hubo una reforma, que de hecho es muy reciente si no me equivoco, y fue una reforma bastante interesante, ahí y atinada creo yo, empujada por la diputada Leonor Gómez Otegui, una reforma bastante interesante y atinada porque, ojo, no estaba en la Constitución de la Ciudad de México, sino estaba en el propio Código Electoral. Entonces son diferentes temas que incluso creo que vale la pena estar sometiendo a debate. Es más, aquí podríamos tener un debate bastante amplio respecto a todos estos temas y seguramente llegaríamos probablemente a diferentes conclusiones, pero con argumentos bastante interesantes. El último capítulo se refiere a las redes sociales en el esquema de comunicación política. Me gustó también este último capítulo porque retoma aspectos de derecho comparado, y siempre he dicho que el derecho comparado es importante, el internacional, pero desde mi punto de vista también es importante, incluso más importante, el derecho comparado intranacional. Es decir, voltear a ver qué está pasando en las entidades federativas. Porque a partir de lo que está pasando en las entidades federativas es que se va construyendo, el federalismo y se va mejorando el propio modelo nacional. Insisto, creo que desde lo local podemos presentar bastantes aspectos interesantes que en su momento pueden ser referente en el ámbito nacional y en la Ciudad de México somos expertos en la innovación y a partir de la discusión de textos como podemos seguir mejorando esta expertise y mejorando el propio modelo electoral y el propio modelo
de transparencia. Estos son algunos temas que quise poner sobre la mesa, un poco para provocar que ustedes se animen a leer el libro, insisto, por las dos vías, tanto la vía digital como por la vía impresa. Entonces, de nueva cuenta, muchas felicidades. Magistrada está en su casa, además tuve la oportunidad de trabajar con la magistrada y déjenme decirles que le aprendí mucho porque a partir de las revisiones que hacíamos a las resoluciones en la entonces Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, fue que se va puliendo la resolución, se va mejorando y creo que eso es bastante sano para ir fortaleciendo el propio modelo y el propio esquema de justicia abierta. En este instituto también hemos tratado un poco de ir puliendo las resoluciones que llevamos a cabo, a veces con debates acalorados, pero siempre respetuosos e interesantes, y insisto mucho en invitarlos a leer esta obra que sin duda les va a ser de bastante utilidad para entender cómo está funcionando el esquema electoral en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Guerrero. Ahora nos toca, bueno, a quienes no hemos leído o no han leído el libro, pues a despejar todas las incógnitas que nos dejas abiertas, que sin duda son muy interesantes para analizar justamente el contexto en el que nos encontramos hoy en día en la capital del país. Algunos temas incluso ya han sido modificados, reformados de los propios contenidos del texto, y habrá que hacer una modificación incluso a la base de un libro nuevo, ¿no? La materia electoral, como todos ustedes saben, es una materia con mucho dinamismo. Tras cada proceso electoral parece que hay una reforma nueva, ¿no? Y entonces ante nuestra democracia, la democracia instrumental, por eso se fortaleció tanto el esquema electoral en nuestro país, porque a pesar de lo que señala mi amigo el comisionado Guerrero, que tuvimos un movimiento político, social, que terminó en una reforma constitucional en el 77, lo cierto es que México durante 30 años se dedicó a crear una base reglamentaria e institucional que fortaleciera los asuntos electorales y no los asuntos en materia de acceso a la información. Fue hasta 2002 cuando ya tenemos una ley reglamentaria fuerte y un organismo, un órgano constitucionalmente autónomo fuerte vinculado con la protección al acceso a la información y a la protección de los datos personales. Pero sin duda somos justamente instituciones hermanas, uno con un desarrollo constitucional, legal y reglamentario más avanzado que el otro, pero que sin duda el camino que han dado lo electoral beneficia mucho a los debates que hoy internamente se están dando en los órganos constitucionalmente autónomos vinculados con el acceso a la información y a la protección de los datos personales. Pues muchas gracias, comisionado Guerrero. Y ahora sí, vamos con la responsable de que hoy estemos aquí sentados todas y todos, a la coordinadora de esta obra, que es la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, que es especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Se ha enfocado en el estudio de investigación de del sistema jurisdiccional del derecho electoral en el país, control de convencionalidad, libertad de expresión, el acceso a la información, mujeres y participación política, propaganda político-electoral, así como la intervención de menores en propaganda político-electoral, asesora de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora de consultas y difusión de la Coordinación de Jurisprudencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinadora de ponencia en Sala Regional Ciudad de México, asesora adscrita al Centro de Capacitación Judicial Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretaria de Estudio y Cuenta y fundadora de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, una experta en esta materia, responsable de coordinar a otros expertos, y por ello muchas felicidades. Muchas gracias también por estar el día de hoy aquí con nosotros, magistrado. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas y todos quienes han puesto un granito de arena para que estemos el día de hoy aquí. Y bueno, la verdad es que han sido sumamente amables con el texto. Quiero decirles y confesarles que no solo son comisionados, también son mis amigos y mis amigas. La verdad es que ya decía el doctor Galván, que es el experto en la materia. Yo me dedico a esto y como de esto, pero tú ya sabes que hay un experto más experto que yo. A ver, sí se han hecho varios conversatorios del libro. A mí me resulta muy agradable y de suma nobleza que ustedes nos abran hoy este espacio en el Info,
por muchas cuestiones. Les platicaré que, aun cuando han sido sumamente amables, sí se ha presentado el libro y ha tenido críticas, y críticas severas. Y para eso lo presentamos. Hacían una referencia, una alusión muy particular en varias ocasiones de coordinar. A ver, el que yo pueda pararme frente a ustedes, a dar la cara y platicar un poco del libro, o convocarlos a ustedes, o pedir los espacios, o que me ofrezcan los espacios, pues es porque leí el libro. El problema no es coordinarlo, el problema es leerlo. Porque coordinarlo, miren, en la vida siempre hay quien saca el látigo, y quién es el malo o la mala. Y sí, quien coordina generalmente es el malo o la mala, porque te encuentras ciertas dinámicas de, ay, yo creí que ya te mandé el artículo, ¿no? Oye, es que necesito más tiempo. Bueno, hay una logística muy importante que hacer, que se lleva a cabo, y se lleva a cabo de una manera interesada, pero en un afán muy particular. Les comentaré un poco cómo nace, pero sobre todo mi posición muy personal y profesional, de por qué la inquietud de este texto. Decían que hay varios conversatorios que se han hecho, sí, varios, se ha llevado a los estados de la República, y quien me ha dicho, oye, ¿qué haces en Aguascalientes? Ahorita les voy a platicar qué, etcétera. Pero lo más importante, y es donde yo traigo un discurso, si me permiten decirlo así, un speech para quienes son más jóvenes y usan este tipo de lenguajes, y quiero plantearles algo muy concreto. A ver si lo logro, o al menos les dejo la semilla. En un primer momento agradecerles también. Yo creo que lo más difícil después de coordinar el libro y que salga es presentarlo. ¿Cómo presentas un texto de tal manera que el público diga, ¿para qué lo leo si ya lo platicaron todo? Y si puedan decir, como lo hizo Aristides muy bien, el comisionado Aristides, no voy a hacer igualadas, estoy en tu casa. Perdón, como dijo el comisionado, ¿cómo lo presentamos de manera tal que ustedes se queden con la inquietud? Porque de eso se trata. Que ustedes digan, dijeron un tema interesante. A ver, son 9 capítulos, no todos tendrían por qué ser de verdad y de manera forzosa y de interés de ustedes, pero sí alguno. A ver, todos vivimos en la ciudad. Yo sí creo que tenemos obligación moral como ciudadanos de entender un poco qué está pasando. Incluso yo les digo, yo voté también, y no voté como magistrada, voté como ciudadana. Es un tema importante. A ver, primer punto. Yo creo claramente, y lo digo tal cual, si la academia avanza sin la judicatura, pero si la judicatura avanza sin la academia, nos estamos quedando cortos, y nos seguiremos quedando cortos. Necesitamos el análisis, pero también necesitamos el planteamiento concreto de quienes están tomando decisiones. Y ustedes tienen un presidio, me parece muy privilegiado, lo digo desde luego también por mí, porque tienen académicos de prestigio, no es un secreto la capacidad del doctor y que sigue dando academia, el caso del comisionado presidente, y también que somos docentes de alguna u otra manera, bueno, Aristides también da clase y demás, pero yo creo que si seguimos analizando de manera aislada, nos va a seguir faltando algo. Tenemos que replantearnos ese tema. Si ustedes revisan el libro, o lo van a revisar, no trae un artículo propiamente académico, en cuanto a que sea un académico formado que solamente se dedica a la academia, que comparte el texto. De ahí que yo no he permitido que haya un solo conversatorio que no esté acompañado por un académico. ¿Por qué? Vamos, lo de menos es traer un texto, y no cualquiera, y sentarnos autoridades, y dicen coloquialmente, y espero no ofender a nadie, puros autogolazos, ¿no? El Info muy bien con Marta, y Marta muy bien con el Info, el Tribunal Electoral para el Info, y el Info para el Info. No se trata de eso. Se trata que nosotros también, como servidores públicos, demos espacio y nos preocupemos, porque, me lo voy a permitir decir así, doctor, una entidad externa, un personaje externo, un académico externo, venga y nos diga, te falta esto, puedes completar con esto, o nos diga, en el mejor de los casos, es un buen ejercicio. No hay un texto igual de la Ciudad de México. Ustedes lo saben, no van a encontrar un texto igual. En este país, me parece que el gran ejercicio editorial en materia político-electoral sale de sala superior, hay que decirlo, tiene mucho presupuesto y sigue teniendo presupuesto para esos temas. El OPLE, es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también hace un gran ejercicio editorial, pero no van a encontrar un texto de lo que fue el proceso electoral pasado de la Ciudad de México, donde tenga datos duros, ejercicios concretos, áreas de oportunidad directas, como es este texto. Hay quien dice que es un texto obligado para entender el proceso electoral. Yo les digo, para bien o para mal, es un texto que el año que viene, que es proceso electoral en octubre, ustedes lo saben, va a ser historia, porque no hay proceso electoral igual. El libro se edita finales de diciembre, principios de enero.
febrero o marzo, y estoy segura que ustedes traen el dato, una asociación civil que se llama X, organización civil, publica un análisis que en lugar de llamarse justicia abierta se llama injusticia abierta. Yo no sé qué opinen, pero si ustedes y yo estamos del lado de la administración pública y vemos a la sociedad civil organizarse para denominar un análisis injusticia abierta, híjole, yo creo que tenemos un tema. Deberíamos de repasar. No hay plaza pequeña en la administración pública que no sea ejercicio o no esté obligada a una reflexión de cómo se está llevando a cabo el concepto de administración pública que tenemos. Palabras más, palabras menos, ellos hacen un ejercicio de los tribunales que corresponden al Poder Judicial local, poderes judiciales locales, respecto a parámetros de transparencia, a ver dónde estamos, qué están haciendo. No tuvo nada que ver el Tribunal Electoral de ninguna entidad, ni Sala Superior, es un tema de Poder Judicial local. Ciudad de México no nos fue tan mal en puntuación, hay que decirlo, pero ellos pretendían con su análisis un máximo de 50 puntos. No hubo una sola entidad que en su Poder Judicial local tuviera el máximo de 50 puntos. ¿Qué dijeron? No publicar sentencias genera injusticia, genera desigualdad, es una vulneración al 17. No tienen claro conceptos de interés jurídico, de qué sentencias se publican, qué no, qué se testa, qué no, qué son datos personales, qué no. Pero algo que a mí me llama mucho la atención también, si ustedes creen que lo único que tienen que difundir son sentencias, están mal. Tienen muchas otras cosas que difundir. Yo pertenezco a un tribunal electoral, soy juzgadora, si bien es cierto no estoy integrada al Poder Judicial de la ciudad, no fui evaluada en esos parámetros o en ese sentido, sí soy juzgadora y dicto sentencias, y yo creo que tengo algo más que exponer que son sentencias. Es un tema que entra mucho a discusión, porque yo uso una frase, cuando expongo me expongo. Hay quien se opone a salir a explicar una sentencia, hay quien dice que no es necesario, que el juez habla a través de sus sentencias. Yo no dudo que el juez hable a través de sus sentencias, pero seamos claras y claros. A veces hay que salir, no a justificar un criterio, porque entonces teníamos dudas del criterio, pues sí tendríamos que salir a explicar, a generar un ejercicio que dijo muy bien Marina, a formar ciudadanía, porque es un compromiso de todas y todos. Yo creo que tenemos que empezar a romper, y lo digo porque si bien es cierto yo soy una mujer, bueno, digamos, no soy la más joven de este auditorio, pero veo gente que seguramente tendrá mi rango de edad, tenemos que empezar a romper brechas generacionales. Yo vengo de una brecha generacional donde el doctor fue mi maestro y gracias a Dios y al doctor, no es el caso, lo aclaro, pero vengo de una brecha generacional donde los maestros de universidades, de facultades eran inalcanzables y no me dejarán negarlo. Los corrías, bueno, en el caso de la Facultad de Derecho, por todo el pasillo los correteabas hasta el estacionamiento y se enojaban, ¿no? O te decían, yo estoy para escoger alumnos, no para que me escojan. Donde las autoridades eran infranqueables, no había manera de acceder a ellas. Yo les digo, replanteemos, dignifiquemos los espacios. Los cambios a sistemas llegan a veces porque no aguantan los sistemas, porque la ciudadanía y la gente sí se pone de acuerdo y sí reflexiona de manera automática o de manera inminente. Si ustedes no replantean el tema de vocación de servicio público, el tema del espacio que están ocupando, y les digo ustedes, pero desde luego que estoy incluida yo creo, de verdad, que no estamos justificando espacios y que no estamos haciendo lo que nos corresponde. La administración pública es uno de los lugares más bellos donde uno puede estar. Es un lugar que nos permite aprender, pero nos permite servir, y se llama vocación de servicio. Muchas veces me paro en algunos foros y les digo, dignifiquemos espacios, de eso se trata. Alguien decía, el doctor decía muy bien, y yo se lo agradezco, este libro es una rendición de cuentas. Y qué bueno que lo hicimos, sobre todo después haber hecho el libro y después ver este análisis que hizo una organización civil. Este es un libro blanco, es una rendición de cuentas, que nos debíamos, pero sobre todo debíamos. Y yo creo que no hay espacio público que pueda asumir que no tiene que rendir cuentas, finalmente. Yo les agradezco mucho las palabras, sobre todo les agradezco el espacio, ha sido un agasajo estar aquí con ustedes el día de hoy. Han sido varios conversatorios, pero no se han quedado nada atrás en el tema de empatía, en el tema de amabilidad con el texto. Vienen más textos forzosamente, tendremos que invitar a académicos a escribir realmente, pero el texto sí era importante sacarlo porque no había nada. Los invito a que lo lean, trae una versión digital, ya lo decía muy amable el comisionado, con el afán de que quienes son más jóvenes o tienen mejor vista o se acostumbran a estos aparatos tecnológicos puedan traerlo y descargarlo, pero sobre todo la intención de este foro, de este espacio,
sí es sembrarles un poquito las palabras que ellos les han dicho para el texto, que tengan una inquietud. Y por mi parte, ojalá, de verdad se los digo, ojalá, porque es una posición personal y es una posición profesional, hoy que tengo el espacio, ojalá les genere un poco de reflexión y replanteamiento del espacio que estamos ocupando todas y todos. Muchas gracias. No podría tener un mejor cierre este panel con la intervención de la coordinadora de la obra, una visión crítica y autocrítica sobre quienes nos atrevemos a escribir, ¿no? Sobre quienes nos atrevemos a coordinar determinadas actividades y por supuesto también la obligación que representa justificar necesariamente los contenidos y en algunos casos naturalmente la defensa de los mismos frente a argumentos que también son válidos en un debate que tiene que ser siempre democrático, abierto, plural, y que de eso se trata, de ir construyendo ciudadanía, de ir construyendo una visión crítica de las instituciones y de la propia sociedad para consolidar una democracia que sigue estando en tránsito, que sigue en un proceso de perfeccionamiento en México, en la capital y en nuestra región. Si volteamos a ver a nuestros hermanos países sudamericanos, bueno, nos damos cuenta de que la democracia naturalmente en esta región hoy por hoy sigue siendo muy cuestionada y que el fortalecimiento tanto de la participación ciudadana, de la información en sociedad y por supuesto de este tipo de actividades que nos permiten tener un acercamiento directo a estas obras y a sus contenidos, naturalmente tienden a fortalecer nuestra democracia. Así que Marta también, nuestra amiga querida del Instituto, muchas gracias por estar aquí y ojalá se repitan más actividades como esta, en la que podamos estar acompañados, abrigados, tanto Marina como Rodrigo, Elsa Viviana y por supuesto Carmen y su servidor, por tan importantes personalidades del mundo del acceso a la información y la protección de los datos personales, pero también de otras ramas de la ciencia, no solamente jurídica, sino política y social, incluso económica de nuestro país. Gracias, doctor, gracias de verdad, porque sin duda es un gran referente en esta materia, nuestro maestro, ya con sus votos particulares, con su discusión en el pleno de la sala superior, ha creado escuela. Y agradecerle mucho porque es materia de consulta siempre el desarrollo que usted ejerció en esa integración tan importante para el país. Y Marta, muchas gracias. Sábete que esta es tu casa, que cuentas también con amigas y amigos en este instituto para lo venidero. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial.